Cierre sus ojitos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, te suplicamos que haya palabra en este lugar para que tu pueblo pueda ser edificado, consolado, exhortado, para que esa edificación que tú traerás sobre esta casa pueda llevarlo, Señor, a un nivel de crecimiento mayor aún que el que traen. Aquellas personas que se sientan quizá con alguna situación difícil, que ellos puedan ver cuál es el motivo o la razón por la cual, Señor, muchas veces permites que pasen esa situación. Gracias, Padre, porque tú estás con esta casa. Gracias por cada uno de los que están aquí. Gracias por los que estarán también aquí próximamente. Gracias por todo. Amén. Dele palmas a Jesús. Así como está, libro de Juan capítulo 11. Así como está de pie, libro de Juan capítulo 11 verso 1. De un fuerte amén si usted tiene esta parte de la escritura. Libro de Juan capítulo 11 verso 1. Dice la escritura, dice la palabra de Dios: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que lo ungió al Señor con un perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Verso 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana, que era María por supuesto, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? Y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Antes de que tome su lugar, quiero que usted considere esta breve palabra que acabamos de leer. ¿Cuántos quizá de los que están en este lugar no quisieran que Dios hiciera las cosas en un momento? Y que todo aquello que ustedes piden, que llegara ya, siempre. Señor, te pido que tenga trabajo, y que en este momento suene el teléfono y que le diga: ¿qué crees? Estás contratado aquí donde veniste a dejar tu solicitud para ser director general del Banco de México. Y entonces quizá en ese momento: Señor, yo te pido que sane tal, y que en ese momento le dijeran a los médicos: ¿qué crees? La bacteria que tenía ya no la tiene, ya milagrosamente se fue. Y que en ese momento dijera: ¿qué crees, Señor? Que mi hijo que está en las drogas, que el Señor reprenda al diablo. Que mi hijo que está en las drogas, ¿qué crees? Que pues yo te pido que lo saques de las drogas. Y que en ese momento le dijeran: ¿qué crees? Su hijo, es más, toma droga y la rechaza, la vomita, o la inhala y la vomita. No, ya no puede. ¿Cuántos no quisieran que Dios hiciera las cosas así en un momento? Señor, te pido que esta iglesia venga gente, se congregue, Padre, que la gente cambie, que la gente sea transformada, Señor, que entienda el propósito para el cual y de repente que toda la gente ya fuera diferente, ya no hubiera, ya el marido que odia a su mujer, que ya la amara, que la tomara de la mano como cuando era novio. Yo no sé cuántos no quisieran todo eso. Y usted se pregunta muchas veces: ¿por qué pasan las cosas? ¿Por qué? ¿Qué será que Dios no me escucha? ¿Será que Dios no está al tanto de mis necesidades? ¿Será que Dios no voy a hacer lo que sufra y hay que se quede cuánto tiempo? ¿Será Dios así? ¿O qué es lo que pretende Dios? Levante sus manos conmigo y diga: Señor, habla, que tu siervo escucha. Tome su lugar, por favor. Fíjese el pasaje que hemos leído en esta hora. Este pasaje muchas veces se utiliza como un tema de predicación para mostrar el poder de Dios, para mostrar cómo Jesús fue, resucitó a Lázaro después de que ya no había esperanza. Es más, ya ni siquiera enfermo estaba, ya había muerto. Y entonces Él llega
como que hace que todo calme. No te preocupes, ¿dónde está tu hermano? Señor, ¿ya para qué vamos? Él ya hiede, él ya apesta, ya tiene 4 días, así que ya no. Y entonces la historia narra que él fue, le habló: Lázaro, sal fuera. Quitaron la piedra y entonces Lázaro salió, le quitaron todo lo que tenía de vendaje. Y entonces ahora sí, Lázaro se puso a predicar. Al día siguiente, la gente, dice la escritura, el capítulo siguiente de Juan, también Juan 12, dice: entonces la gente ya no llegaba por ver a Jesús o por escuchar a Jesús predicar, sino llegaba por ver a Lázaro, el que había resucitado. Y todo esto se utiliza como un gran pasaje, como Dios sana, Dios salva, pero pocas veces se puede llegar a predicar con él de otra manera. Por ejemplo, si en ese momento yo le digo: bueno, vamos a hablar de la paciencia. ¿Cuántos quieren hablar de la paciencia? ¿Sí? ¿Tiene paciencia? ¿O quiere que todo se haga rápido? A ver, si tiene paciencia, respire hondo. Ay, Señor, necesitamos paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Hasta en el comercial de la tele lo sacaban: antes de que vayas y agarres a trancazos a tu hijo, cuenta hasta 10. Pero mientras lo amarras a una silla con el cinturón antes de que se te eche a correr. Escuche, ¿por qué? Porque la paciencia es algo que hace mucha falta en la calle, hace mucha falta en la iglesia. Y entonces es algo que muchas veces la gente carece o carecemos. ¿Qué es la paciencia? Escuche, la paciencia es la capacidad que posee una persona para tolerar, soportar y atravesar situaciones difíciles. Escuche, pero implica esto, sin que entre en una zona de nerviosismo. Ay, qué tremendo. Y sin perder la calma. Eso es paciencia. Porque usted puede decir: sí, tuve paciencia, pastor, me dijeron que tenía un problema cardíaco y tuve paciencia y tú me sanaste. Pero a lo mejor no tuvo paciencia. A lo mejor iba al médico y decía: ay, Señor Dios, sáname, que ahorita que entre, que ya me digan que estoy bien. Y entonces entraba nervioso, entraba sin calma, entraba sin poder tener quizá algo que pudiera decir: sí, tengo paciencia. Y la gente decía que tenía paciencia, pero en realidad era lo que menos tenía. Señor, sí, soporté que 10 años mi marido anduviera no sé con quién, pero después de 10 años, por tener paciencia, gracias a ti que él ya regresó aquí a la casa. Y podría decir el Señor: ¿paciencia? ¿Tuviste paciencia? Tú llegabas aquí desesperado: ay, mi marido, Señor, mira. ¿Tenía paciencia? Llegaba nerviosa, llorando, desesperada y no tenía calma. La paciencia es la capacidad que tiene una persona para esas 3 cualidades: para tolerar, soportar y atravesar una situación difícil sin que entre en nerviosismo y sin perder la calma. Eso es paciencia. Yo le puedo preguntar en esta hora: ¿cuántos de los que están aquí tienen paciencia? Y entonces cuando usted llega quizá y dice a Dios: Señor, yo quiero que tú me ayudes, quiero que me sanes, sana a mi mamá, a mi tío, a mi abuelo, a mi esposa, a mi esposo, a mi hermano, amigo. Y entonces en ese momento quizá está en una situación difícil. Y al estar en una situación difícil, usted quizá no puede tener paciencia y está más que desesperado. Y entonces no llega la varita mágica a decir: ahí está, sana, ¿qué más quieres? Dame trabajo, rin, tienes el trabajo que viniste a solicitar, ¿qué más quieres? No es así. Ay, se necesita paciencia. Pero ¿qué en los tiempos en los cuales Dios no habla, Dios no contesta? ¿Qué sucede? Señor, te he pedido que me hagas, te he pedido que me ayudes, he pedido que estés conmigo, he pedido, y Dios no contesta. ¿Ay, qué? ¿Qué hace usted? ¿Tiene calma? ¿Tiene paciencia? ¿O entra en nerviosismo? ¿Qué tiene? Escuche, porque entonces, ¿dónde se quedó la paciencia? ¿Dónde se quedó esto de lo cual se hablaba? En el capítulo en comento de esta prédica, llegan con Jesús, llegan con Jesús. ¿Qué crees? Lázaro, tu amigazo del alma, el que amas, está enfermo. No me digas qué tiene. Mira, ese es el diagnóstico, ese es el cuadro médico que tiene. Y entonces le dijeron que tenía esto y que si no llegabas tú para darle la bendición, se iba a morir. Ah, mira nada más qué cosas. Bueno, está bien, gracias. Gracias por el recado. Fírmele aquí, mi querido Jesús, de que recibió el recado. ¿Dónde? Aquí abajo. Ya firmó.
Ya, se fueron. Ya le llevaron el recado a Jesús, ya se lo llevamos. Ya está enterado, seguro que está enterado. Está a 60 estadios. Está en Betania. Iba para Betania. Y todavía él tenía que estar aquí. Rápido. El promedio de una persona normal de caminar diario es de 8 a 10 mil pasos. Usted ni se da cuenta, pero usted va por el hijo, regresa con el hijo, lo lleva nuevamente, o lo trae, yo no sé a dónde va, va con él a las tortillas, regresa, va al mercado, y usted ya caminó 10 o 12 mil pasos al día. De donde Jesús estaba, ahí eran aproximadamente 9 mil pasos. Él pudo haber, está enfermo mi amigo Lázaro, y vamos para allá. Y entonces dice que estaba donde estaba, todavía esperó 2 días más. Y después de que esperó, quizá le han de haber dicho María y Marta a los mensajeros: sí le dijeron a Jesús que estábamos aquí, le dijimos cabalmente, es más, aquí está su firma. Él firmó de que recibió el mensaje. ¿Y por qué no llega? 1 día, 2 días, y al otro día le recuerda a los discípulos: oye Jesús, ¿sí te acuerdas que tu amigo Lázaro está enfermo? Ah, sí, está en Betania, sí te acuerdas, ¿verdad que está en Betania? Claro, pero ¿qué creen? Vamos a Judea. A ver, no te entiendo. ¿Cómo es posible que quieras ir para otro lado si Betania está para allá y Judea está para el otro? Y además allá te quieren apedrear. ¿Sí? ¿Que no tiene el día 12 horas? Todo aquel que ande en la luz no se va a tropezar. Así que vamos para allá. Imagínense, el tercer día y Jesús no aparecía, no contestaba. Quizá en ese momento María y Marta mandándole mensajes: hay un WhatsApp, mándale a ver si nos contesta. Llámale otra vez. No, me manda al buzón directo. ¿Qué hacemos con Jesús? ¿Qué le decimos? ¿Cómo le mandamos? Y no aparecía Jesús. Y era el tercer día. ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía con Jesús? Jesús no contestaba, no llegaba. Estaba a un trayecto normal de poder ir en un momentito. Eso lo recorría caminando en 2 horas. Y Jesús no llegaba. Primer día, segundo día, tercer día, y no aparecía Jesús. ¿Cuánta gente hoy en día se encuentra en esa desesperación? Señor, te he clamado por 1 vez, por 2 veces, por 3 años, y no hay contestación alguna. Señor, ¿qué voy a hacer? Ah, pero el pastor predica que eres un Dios de poder. El pastor predica que tú estás ahí presente. El pastor predica que tú sí nos haces caso. ¿Dónde estás, Jesús, cuando más te necesito? Y Jesús no aparecía. ¿Dónde estaba? Y Jesús que está en ese momento diciendo: tengo que trabajar con ellos la paciencia. Tengo que trabajar con ellos esto. Sí clamaron a Jesús, sí fueron al correcto, al hombre correcto que traía sanidad para ellos, sí acudieron a él. Pero escúcheme, pero no era en su tiempo. ¿Qué quiere trabajar muchas veces Jesús en usted? Diga conmigo: la paciencia. Ciertamente hay veces en las cuales Dios no contesta. Y Dios no contesta por algunas situaciones. Por ejemplo, Génesis 13, verso 14, dice la escritura: y Jehová dijo a Abraham, no se lo había dicho antes. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. A ver, pero escuche nada más lo que dice aquí. Le dijo Jehová, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. ¿Por qué no antes? Quizá Lot le clamaba: Señor, tú me dijiste en el capítulo 12, me dijiste desde el verso 1 que me saliera de mi tierra, de mi parentela y de la casa de mi padre, a la tierra que tú me ibas a mostrar. Pero ya vengo aquí, ya no sé qué dirección tomar. Hay 2 veredas, una a la derecha, otra a la izquierda. ¿Para dónde me sigo? Y Dios no le contestaba. Todo el capítulo 12 ya no le volvió a hablar. Y en el 13 él se llevó a su hijo, a su sobrino Lot pequeño. Dice que salió con él estando pequeño. Después se casó Lot, tuvo hijos, tuvo a su mujer. Hasta entonces, después de que tuvieron problemas los pastores de Abraham y los pastores de Lot, todo ese tiempo no le habló Dios. Y quizá Abraham llamándole: Señor, tú me sacaste de esta tierra, tú me dijiste que viniera, tú me dijiste que dejara la tierra de mi padre. Mira, ya no me contestas. Te llamo por teléfono, te dejo mensajes y no me contestas. ¿Qué voy a hacer contigo, Señor?
¿Qué hago? ¿Para dónde me voy? Y Dios no le contestaba. Pero escuche, ¿por qué Dios no le contestaba? Dice: y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza tus ojos y mira hacia el lugar donde estás, a los 4 puntos, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. Hasta después de que se dejó de Lot. ¿Por qué? Quizá muchas veces le pides a Dios: Señor, y ahí sí, ahí no te contesta Dios. Señor, contéstame, ¿qué hago? ¿A dónde me voy? Pero quizá las amistades que tienes no son las correctas. Lot estaba en la orilla de Sodoma y Gomorra, se fue, yo me voy para allá, se fue para el otro lado y se fue a habitar muy cerca de Sodoma y de Gomorra, muy cerca de lo carnal, muy cerca de los placeres sexuales, muy cerca de la desviación sexual, muy cerca de todo eso. Y quizás Lot decía: pero no me contamino, Señor. No, pero mira todo lo que tienes de amistad. Por eso Dios no le contestaba a Abraham, porque el tipo de amistad que tenía, siendo Lot en ese momento hijo de Dios mismo, quizá su corazón estaba empeñado en buscar a algo o a alguien que no fuera Dios. Y ahí no le contestaba a Dios. ¿Cuántas veces está: Señor, contéstame, Señor, háblame, Señor, mira, aquí está tu siervo, mira, Señor, estoy desesperado? Sí, pero ¿quién es quien te está dando consejo? ¿Con quién te estás juntando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Por ejemplo, en el caso de él, Primera de Samuel capítulo 28, hay otro caso, Dios no contestaba. Y cuando vio Saúl, Primera de Samuel 28 verso 5, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se apartó, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová. Escuche, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. Allí estaba Saúl y él consultaba a Jehová. Escúcheme, pero recuerde, la rebeldía de Saúl, la desobediencia de Saúl, quizá el querer matar a un siervo de Dios como lo era David. Saúl lo quería matar. ¿Cómo poder en ese momento contestarle? Y entonces él llegaba: Señor, aquí estoy yo. Sé que tú le hablas al profeta Samuel, sé que le hablas a David, por supuesto. ¿Por qué a mí no me contestas? No le contestaba. ¿Por qué no contestaba a Dios? Escúcheme, la desobediencia impide que Dios conteste. La desobediencia del hombre, la rebeldía impide que Dios conteste. Se mostró rebelde. El querer atentar contra un siervo de Dios, como lo hizo Saúl con David, impide que Dios conteste. El atentar contra las autoridades. ¿Cuánta gente dice: pastor, pero yo no tengo nada contra el pastor? No, pero tu papá es una autoridad para ti y atentas contra él cuando hablas de él. Aunque usted no lo crea, cuando usted atenta contra una autoridad: no, mi maestro es regacho, y como usted le diga, es una autoridad, y usted habla de sus maestros, es atentar contra ellos. No, el que es pastor pues, llega hasta que se le pega la gana. Me citó aquí a las 6 de la tarde y mira, ya son 6:05 y no llega. Escuche, si atenta contra las autoridades, impide que Dios conteste, aunque no diga amén es amén. Ahí estaba Saúl. Ahí sí no contestaba a Dios. Por ejemplo, Proverbios 1 verso 24: por cuanto llamé y no quisiste oír, está hablando Dios mismo. Extendí mi mano, pero no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y reprensión mía no quisiste. Está hablando aquí Salomón, pero es una palabra profética de parte de Dios para el pueblo. Y Dios utiliza a Salomón como profeta. Ahí va, escríbele Salomón. Y ahí escribiendo Salomón como si fuera proverbio de Salomón. Era una profecía de Dios mismo. Y dice: sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Escúcheme, ¿a quién? Al pueblo de Israel. El pueblo de Israel llegaba, Dios les daba consejo: a ver, ahí da un consejo para mi pueblo. Y el pueblo no atendía.
Dile a mi pueblo que se convierta en mis caminos, Moisés. Y el pueblo no atendía. A ver, dile a mi pueblo que haga esto. Y el pueblo no escuchaba. ¿Qué es lo que hacía en todo momento? Por cuanto no quisiste mi reprensión y no atendiste la voz de mi llamado, entonces yo también no los voy a escuchar. Escúcheme, ¿cuándo Dios no contesta? ¿Cuándo? Cuando Dios llama y le das la vuelta a lo que Dios te llama. Cuando tú le dices: Dios, aquí estoy, Él te atiende. Ay, hijo, así quería que me contestaras. Quería que estuvieras al pendiente de mi palabra. Qué bueno que estás atendiendo mi voz. Qué bueno que. Pero cuando Dios le habla y usted no atiende, cuando Dios le dice: atiende a mi consejo, no te andes juntando con gente burladora. Dice la palabra de Dios en el Salmo 1. ¿Qué dice? ¿El Salmo 1 qué dice? Ese que dijo Arim: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores o escarnecedores se ha sentado. Escúcheme, cuando hay burladores, cuando la gente no atiende, no te juntes. Y desde el capítulo 1 de Proverbios: no te juntes con los malos para que tú no te vuelvas igual que ellos. ¿Y se atiende el consejo? Dice Dios: por cuanto no hiciste esto, entonces yo también. Es más, me voy a reír cuando llegue vuestra calamidad y vuestra angustia. Escuche por qué. Y uno diciéndole a Dios: Señor, atiende. Señor, aquí estoy. Y si la gente viene, la gente le clama, quizá está aquí, pero cuando se da la vuelta y regresa a su casa, nuevamente sigue a su antigua manera de vivir. Nuevamente no atiende el consejo, no atiende su palabra, no atiende su llamado, no atiende. Ahí sí no atiende Dios. Pero digamos, en el caso de Lázaro, ahí no atendió Jesús en ese momento. Ahí no atendió. Ahí se atendió. Mire un caso más. Por ejemplo, Primera de Samuel 3, verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, entonces le llamó Jehová Dios a Samuel y dijo: a ver, Samuel, Samuel. Y entonces él rápidamente se apresuró para ir. Pero escuche, ¿por qué ella no atendió a Samuel? A Elí. ¿Por qué ella no lo atendió? Porque en ese momento quizá llegaba Elí: a ver, mi querido Señor, la palabra tuya ha escaseado en estos últimos días. No hay palabra para tu pueblo. No hay quien pueda darnos un buen consejo, Señor. Y Dios, ni sus luces, no aparecía. Él callaba. ¿Por qué? Y quizá digo, llegaba Elí nuevamente: Señor, danos palabra. Ya no hay visión, no hay para dónde hacernos, Señor. No sabemos qué vamos a hacer. Y Dios no contestaba. ¿Por qué? Señor, estamos aquí metidos, queremos buscarte, pero mira, ¿sabe por qué? Levante su mano conmigo y diga: el pecado impide que Dios conteste. Escúcheme, pero la tolerancia al pecado también lo hace. Elí no decía que era un pecador, pero sí sus hijos, y él lo toleraba. Ahí estaban Ofni y Fines, que se metían con las mujeres del templo, las que cuidaban las puertas del templo. Y entonces me imagino que llegaban ellos como a las 12 de la noche y tocaban la puerta. Ahí están, aquí estamos. Pues ábranos la puerta porque ya llegamos. Y se metían, tenían relaciones con las mujeres del templo. Y eso impedía que Dios le contestaba. Yo imagino que estaba por ahí Elí, viendo lo que hacían sus hijos, y no decía nada, no hacía nada. Toleraba el pecado, toleraba lo que hacían en su casa. Llegaba, veía, y a lo mejor abría las puertas del templo. Ya llegaron mis hijos, ahí están. No importa que estén aquí, por lo menos yo sé dónde andan mis hijitos lindos. Pero lo toleraban. Era tolerancia. ¿Cuánta gente hoy en día hace lo mismo? Toleran el pecado. Pastor, yo le doy a mi hija permiso de que esté aquí con su novio. Prefiero que esté aquí, por lo menos sé dónde andan, pastor, porque si se van a otro lado, ni siquiera sé dónde andan. Pero aquí por lo menos ahí está la sala para ellos solitos. Es tolerancia al pecado.
Porque no creo que se pongan a ver la historia de Moisés, cómo combatieron contra los... No creo, ¿verdad? Sí. No creo que estuvieran... A ver, vamos a repasar la prédica del domingo del pastor. ¿Qué apuntaste? Yo apunté esto, saquemos nuestras conclusiones. No creo. Pero cuando hay esta tolerancia, Dios no contesta. Y luego llega uno como padre: Señor, ¿por qué no atiendes mi voz? Voltea a ver tus hijos. Señor, ¿por qué no me escuchas? Voltea a ver a tus hijos. Señor, ¿por qué no me contestas? Voltea a ver lo que están haciendo tus hijos. Saben lo que están haciendo y lo toleras. Saben lo que está sucediendo y no haces nada. No impides. Escuche, y eso es lo que sucedía. No era un estorbo para los hijos, lo permitía. Por eso: Señor, háblame, quiero tener visión. No hay visión. Señor, danos palabra. No había palabra. La palabra escaseaba y la visión no había. Cada vez se oscurecía más la lámpara de Israel por causa de la tolerancia. Y él no hacía nada, nada más toleraba el pecado. Aunque no digan amén, amén. Por eso no contestaba a Dios. Y a veces llega la gente así, desesperada: Señor, tengo una necesidad. Y Dios diciendo: voltea a ver, ponle un freno a lo que está sucediendo en casa, ponle un freno a lo que está ocurriendo, ponle un freno a lo que está pasando. Señor, necesito que me contestes. Deja la rebeldía, deja de atentar contra tus autoridades, deja de murmurar, deja de hacer. Señor, necesito tu respuesta, necesito que estés conmigo, necesito que me ayudes. Pues entonces atiende mi voz, entonces no me rechaces cuando vengo y traigo la palabra, dice Dios. Era lo que sucedía. Pero en otros momentos, por ejemplo, regresando al capítulo 11 de Juan, con Jesús, ¿ay, qué sucedía con María y Marta? Señor Jesús, y aquí al que amas, nuestro hermano, está muriendo, está agonizando. Ellas en ese momento quizá voltearon, dijeron: a ver, no hay ninguno de los casos de los cuales acaba de comentar el pastor Espejel, porque ni hemos sido desobedientes, ni rebeldes, ni hemos atentado contra las autoridades, ni hemos murmurado, ni toleramos el pecado, ni esto, ni aquello, ni lo otro más. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no viene Jesús? ¿Por qué no atiende a nuestro llamado? Y quizá echando un ojo a tu vida puedas decir lo mismo: Señor, ¿por qué no atiendes? Te he pedido por esa situación y no he visto la respuesta. Te he pedido por lo otro y no he tenido el consejo. He pedido por aquello, Señor, pero no veo que venga la contestación de tu parte. Porque ellas pudieron haber dicho lo mismo. Seguros que ya dijeron a Jesús que Lázaro está enfermo. Ya le dijimos, él ya lo sabe. ¿Y por qué no viene de allá para acá hace 2 horas? ¿Por qué no viene corriendo? ¿No dice que lo ama? ¿No dice que es su gran amigo? ¿No dice que? Y quizá puedas decir lo mismo: ¿no que Jesús me ama? ¿Por qué me tiene así? ¿No que Jesús está conmigo? ¿Por qué pasa esto? ¿No que Jesús estará conmigo? ¿Por qué? ¿No que Él nunca me iba a dejar? Entonces, ¿por qué no contesta? ¿No que Jesús? Y entonces comienzas quizá a reprochar una y otra vez, y Dios diciendo: ¿sabes? Aquí no es de que no te quiera contestar, porque me buscas, me sirves, vienes a la iglesia, te congregas, buscas de mi presencia, te metes en la adoración, lees mi palabra. Yo sé que te importo, hijo mío, pero contigo quiero trabajar algo diferente, y es la paciencia. Diga conmigo: la paciencia. Diga conmigo: necesito paciencia. Aunque el pastor se tarde 3 horas predicando, diga conmigo: necesito paciencia. Aunque no digan amén, es amén. ¿Tiene gozo? A ver, denle palmas a Jesús. Désela más fuerte, hermano. Cuando pides que te conteste y no te contesta, es porque Dios quiere trabajar contigo algo diferente. ¿Qué es la paciencia? Escuche: la capacidad que posee una persona para tolerar, para atravesar o para soportar una determinada situación sin experimentar nerviosismo ni perder la calma. Pregunto: ¿será quizá que ellas no tuvieron paciencia?
¿O si tuvieron paciencia? ¿Qué pasó con Jesús? No llega. Hace 2 horas de allá para acá. Es más, si toma un Uber llega hasta más rápido. No es propaganda. Díganle que se venga rápido. Señor, hay una manifestación. A lo mejor por eso no llega. ¿Y la paciencia dónde estaba? Y quizá ellas en ese momento estaban pensando: hubiéramos votado por ella, ¿saben? No estaban pensando. Ellas estaban pensando a lo mejor: ¿qué pasa con Jesús? No nos contesta. ¿Qué pasa con Jesús? Y Jesús diciendo: necesito que trabajes tu paciencia. Necesito que trabajes tu paciencia. Y necesito que trabajes la paciencia. Escúcheme, vea usted conmigo. Estamos en Juan 11. Entonces estaba enfermo uno llamado Lázaro, verso 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí al que amas está enfermo. Yéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, verso 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Se quedó 2 días más. No que te interesaba mucho Lázaro, espérame, quiero trabajar con ellas la paciencia. Quiero trabajar con ellas la paciencia. Esto no es para Lázaro. Esto no es. Hay gente que dice: pero ¿por qué yo, Señor? Es que quiero trabajar con los que te rodean la paciencia. Lázaro le pudo haber dicho a Jesús: Señor, pero yo qué culpa tengo. A mí me enfermaste. Los dolores eran difíciles. Estar en cama no era fácil, y más cuando yo era activo. Pero es que quiero trabajar con los que te rodean la paciencia. Para estos efectos con María y Marta. Pero yo qué culpa tengo. Me mandaste a la misma tumba, Señor, sí, pero tenía que trabajar con ellos la paciencia. Era lo que tenía que trabajar con ellos. Y entonces dice, se quedaron, dice, cuando yo se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo: vamos a Judea otra vez. ¿A Judea? ¿No vamos a Betania donde está Lázaro? No, vamos a Judea. Después de 2 días dice: ahora vamos allá, a Judea. Escuche, ¿qué sucedió? Y Dios diciendo: necesito trabajar con ellas la paciencia. Necesito trabajarla. No le alegraba a Jesús lo que estaba sucediendo. Dice aquí más abajo: Jesús les dijo claramente: me alegro de no haber estado allí para que creáis. Oiga, ¿cómo es posible? Verso 14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Estoy diciendo: Señor, me estás probando, ¿verdad? ¿Será que no me contestas? He pecado seguramente, Señor. ¿Qué está sucediendo? No, quiero trabajar contigo la paciencia. Ellas habían clamado al hombre correcto, como usted ha clamado a Jesús, que es el correcto. Ellas se habían clamado en el momento adecuado, como usted lo hace quizá antes de que sucedan las cosas. Pero Dios diciendo: necesito trabajar contigo, iglesia, la paciencia. Y luego les dice: pero ¿sabes qué? También, aparte de que quiero trabajar con ellos, les quiero enseñar a estos hombres, a mis discípulos. Era por María, era por Marta, y era ahora por los discípulos. A ellos les dijo: y me alegro de no haber estado ahí. Qué bueno que ya se murió, y esto lo hago para que crean ustedes. Señor, ¿cómo es posible? Imagínense. Usted vendría a una iglesia donde le dicen: ¿qué crees? Le dijimos al pastor que alguien estaba muy mal y dijo: me alegro que tenga cáncer, me alegro que tenga diabetes, me alegro, es más que bueno, para que crean. Usted se persina y se va de la iglesia fácil. Mira, a veces ni les dice uno nada y se van de la iglesia. Aunque no digan amén, es amén. Ay, que el pastor no me saludó, y se van de la iglesia. Imagínense que si oyen que el pastor dijo: ya ve que los chismes vuelan. Dígale que está a la par: los chismes vuelan. Y eso que son cristianos, son chismes. ¿Sí tiene volumen? ¿Qué crees que andan diciendo? El pastor dijo: qué bueno que estabas enfermo, a que creas.
incrédulo. ¿Sigues viniendo? ¿De veras? Bueno, a otro. El pastor dijo que qué bueno que no te quedaste en la prepa. ¿Sigues viniendo? Ahora ya resulta que puros espirituales. A ver, pregúntele algo que está a la par. Dígale, el pastor si hace ¿qué cosa? Pregúntele, ¿sigue viniendo? Ahora resulta que ya todos se volvieron espirituales. Señor, sí los cambiaste en un momento. Qué bueno que tuve paciencia. Dele palmas a Jesús, hermano. Escuche, dice verso 18: Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Escúcheme, 15 estadios. Un estadio tenía 600 pies. Por 15, 9,000 pasos. No hay más. No hay más. En 2 horas lo recorría. Y todavía se queda 2 días más donde estaba. Se va para Judea y llega hasta el 4.º día. ¿Sabes qué estaba diciendo en ese momento? Había un propósito de Dios para ellos. Quiero que tengan paciencia. Quiero que se trabaje su paciencia. Es más, cuando yo llegue, si ahorita llego al velorio, van a haber 4 personas y no va a suceder nada. Pero si llego yo y hay 2,000 ya para el entierro, van a ver mi gloria. Voy a enseñarles cómo soy el que tiene poder. Voy a enseñarles, aleluya. Porque para eso iba Jesús. Para eso iba. Porque Él dijo, esto no es para, no, él duerme. Pero lo que quiere Dios, quiere mi Padre, es que se manifieste mi gloria aquí en la tierra. La gloria que los hombres no han conocido. Muchas veces llegas quizá con tanto nerviosismo, quizá llegas sin guardar la calma, teniendo tanta impaciencia, y Dios diciendo, quiero que trabajes mi paciencia. Y usted llega desesperado, Señor, aquí estoy desesperado, ¿qué voy a hacer? Tienes que trabajar tu paciencia. Señor, no puedo aguantar ni un día más. Señor, es más, si no me contestas me voy de la iglesia. Pues tienes que trabajar tu paciencia. Aleluya. Y Dios quería en todo momento que lo trabajes. Mire, Mateo 8, verso 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Estaban en medio de una tempestad, pero Jesús tranquilo, descansando. Aleluya. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Escúcheme. Estaban ellos en la barca. Jesús dijo, préstame las llaves del camarote, me voy a meter allá abajo para echarme una pestañita. Acabo de predicar. Me aventé una predicación allá arriba, ahorita bajé a predicar. Y después de eso tengo predicación para consejeros. Así que 3 predicaciones ya a las 2 de la tarde. Ya el pastor tiene hambre, el pastor Jesús. Y luego todavía llegaba, ya iba para allá y seguían los consejeros. Y llega una, pastor, le robo 2 minutos. Y eran 15. Y en lo que estos 15 llegaban otras 4 personas más. Y entonces él estaba cansado, se metió a la barca. Comenzó la tempestad. Y esa tempestad comenzó a mover la barca. Quizá comenzaron ellos a desesperarse, porque ninguno de ellos estaba tranquilo. Ninguno de ellos había trabajado la paciencia. Si hubiesen trabajado la paciencia, hubieran dicho en ese momento, ¿qué te preocupas? Ahí está Jesús. Y comenzaban a ver cómo la tempestad, échale más, sin miedo, sin pena, échale. Aquí viene Jesús conmigo, es todo lo que das. Y le hubieran hablado a la tempestad, échale con ganas, aquí miren, no sabes con quién viene con nosotros. Hubieran sacado la charola, mira, aquí viene Jesús conmigo, soy el apóstol número 3. Hubieran dicho. Pero no tenían trabajada la paciencia. No la tenían trabajada. Ellos querían que todo fuera en el momento. Ya está comenzando a chispear. Ya, Señor, despiértalo. ¿A poco Jesús no sabía que había una tempestad? Jesús no sabía que comenzaba en ese momento a chispear. Y se empezaba a oír allí en la barca. Y entonces gota tras gota, gota tras gota, y cada vez más fuerte,
cada vez con más fuerza. Y comenzaba él a recibir y comenzaba a escuchar. Y quizá él estaba dormido y estaba pensando también ahí dormido, ya como que ya están empezando a desesperarse, como que ya están empezando a impacientarse, como que ya están empezando a entrar en nerviosismo, como que ya están comenzando a perder la calma, como que ya dejaron a un lado la paciencia. Y eso que Pablo lo va a escribir más adelante como parte del fruto del Espíritu, la paciencia. Y entonces ellos estaban así. Jesús, Jesús, despiértate, que no ves que hay una enorme tempestad. Despiértate. Y la gente se encuentra hoy en día quizá de esa manera. Señor Jesús, atiende al consejo, que no ves que me están corriendo del trabajo, que no ves que tengo un problema de enfermedad, que no ves que mi cuñado está enfermo, mi hermana está enferma, que no ves lo que está sucediendo. Y ahí está, Señor, aquí está ocurriendo una tempestad de enfermedad, ven a ayudarnos. Una tempestad familiar, ven a apoyarnos. Una tempestad económica, Señor, ayúdanos. Y él, a ver a qué horas pierde la calma, a ver a qué horas entran en tanto nerviosismo que pueden decir que perdieron la paciencia, porque necesito trabajar con ellos la paciencia. Y ahí no era que Dios ni les hablara, ni era que Dios no les contestara. Ellos caminaban con Jesús, andaban a la par de Jesús, sabían los gustos de Jesús, estaban muy pegados a Jesús, como quizá tú lo estés. Quizá te puedas decir: Señor, yo oro, todos los días leo, es más, ayuno diario. Ni el pastor ayuna, miren, y yo sí ayuno, y al pastor sí le contestas, de otra iglesia. Y a mí que vengo a los discipulados, es más, hasta doy clase, abro la iglesia, cierro la iglesia, el pastor se va y ni siquiera se acuerda, y yo me quedo aquí a cerrar la iglesia, mira, alaba Señor, y no me contestas. Quizá le han de haber dicho todo eso. Despiértate, que aquí estamos viviendo todo esto. Y él diciéndote: tranquilo, estoy trabajando tu paciencia. Tranquilo, lo que quiero es que tú crezcas espiritualmente. Tranquilo, sabe que pase lo que pase, tempestad que venga, como se llame, sabe que dentro de todo eso yo tengo cuidado de ti. Yo tengo cuidado de ti porque te amo. Tengo cuidado de ti porque estoy contigo. Tengo cuidado de ti porque no te dejaré. Aleluya, solamente necesito trabajar tu paciencia. En medio de la tempestad, en medio de la tormenta, estoy trabajando contigo la paciencia. Iglesia, no te preocupes, estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Aleluya, dale palmas al Señor. Así que, pueblo mío, le he de haber dicho: no temas, no pierdas el ánimo, estoy contigo. Aleluya, dásela fuerte. Cuando tú piensas que Jesús no se da cuenta de tu tormenta, Él está más al pendiente de ti de lo que te puedes imaginar. Aleluya. Escuche, otro caso. Mateo capítulo 14, verso 25. Dice la escritura: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Escuche. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Oiga, honestamente, no sé Jesús qué habrá pensado, pero yo sí veo que viene mi hijo a mí sobre el mar, sobre las aguas de la mar caminando, y veo que se hunde. A mí no me grita: sálvame, cuando yo estoy con él. Digo, nos hundimos los dos porque no sé nadar, pero por lo menos no paro en el intento. ¿Por qué le dijo Jesús a Pedro a Jesús: Señor, sálvame? ¿A poco no vio Jesús? Él venía caminando. Él en ese momento hubiera extendido su mano y lo hubiera sacado, sin que: ay, Pedrito, ya te hundiste, no te preocupes. Oiga, se cae una persona al mar, se hunde una persona. Cuando una persona se hunde, no le queda la cabecita afuera, no le queda afuera, va para abajo y da tiempo para que la persona que lo está viendo se pueda aventar. ¿Amén o no amén?
Jesús vio perfectamente qué era lo que pasaba. Cuando vio a Pedro ahí, esperó a que le dijera: Jesús, sálvame. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué esperó? ¿A poco no estaba viendo? ¿A poco no veía? Pero Jesús en ese momento estaba pensando: estoy trabajando tu paciencia. Estoy trabajando tu capacidad para tolerar, para soportar, para atravesar una situación difícil sin que entres en un estado de nerviosismo y sin perder la calma. Y Pedro, imagínese: Señor, sálvame. Pedrito, mira lo que estoy trabajando. Después me dices que estás trabajando conmigo, sácame ahorita. ¿No le diría a usted? Señor, sálvame. Usted le podrá decir: Señor, sálvame. Me he caído en las aguas de la droga, me he caído en las aguas de esto, en las aguas de aquello, en las aguas de la escasez. Me he caído, Señor, en las aguas del divorcio. Estoy desesperado, no sé qué hacer. Y Jesús diciéndote: tranquila, estoy trabajando contigo la capacidad para poder tolerar, soportar y atravesar una situación difícil sin que entres en un estado de nerviosismo y sin que pierdas la calma. Señor, todo eso quieres trabajar, en otro momento será. Hoy lo que quiero es que me saques de estas aguas. Son aguas difíciles, aguas duras, aguas quizá en las cuales no pueda yo ir a más, Señor. ¿Qué voy a hacer? Necesito trabajar contigo esta paciencia. Necesito darte esta capacidad. Si no la tienes ahorita, cuando te den más, menos la vas a tener. Por eso necesito trabajar contigo esto. Él pudo haberle dicho. Y solamente a Pedro: Señor, sálvame. ¿Cuánta gente se encuentra hoy en esa situación? Y esto es lo que ocurría. Esto pasaba. Imagínese cuánta gente hoy en día se encuentra en esa completa desesperación. Señor, sálvame. Dios diciéndote: estoy trabajando tu paciencia. Señor, no necesito ahorita que me digas que estás trabajando. Necesito que me saques de estas aguas. Sabes que no tengo trabajo. Sabes que tengo que mantener a mis hijos, colegiaturas. Sabes todo lo que tengo que hacer, Señor. Necesito que me saques de estas aguas. Y quizá Dios diciéndote: necesito trabajar tu paciencia. Señor, no me digas que, ayúdame ahorita y después platicamos. ¿Qué quieres trabajar conmigo? Y la gente muchas veces se encuentra en esta situación. Pero ¿sabes una cosa? Lo importante de aquí es que el Señor le quería enseñar a Pedro que él podía andar sobre las aguas, que él podía caminar trabajando su fe, que él podía en ese momento andar por aquello sobre lo cual él nunca pensó que podía andar. ¿Cuánta gente dijo: si me deja mi marido, me muero? Dice Dios: ni te mueres, porque yo estoy contigo. Si me corren del trabajo, no sé qué haría. Dice Dios: sí sabrías qué hacer, porque yo estoy contigo. Señor, si me quedo sin dinero, no sabría ni qué hacer. Sí sabrás, porque yo estoy contigo. Y Dios diciéndote en todo momento: yo estaré contigo, aleluya. Y le en ese momento a Pedro: yo te diré lo que tienes que hacer, porque yo estoy contigo. Iglesia, lo que estés pasando, dice Dios, quiero trabajar contigo tu paciencia. Sin embargo, aunque estás solo, yo digo: alguien dale una ofrenda de palmas a Jesús, aleluya. Dásela fuerte. Siguiente, Éxodo 3 verso 7. Éxodo 3 verso 7 dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Oiga, todos estos pueblos estaban ocupando una tierra que no deberían, porque era tierra del pueblo de Dios. Cuando Dios le habla a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo. A ver, Señor,
¿has visto su aflicción? ¿Seguro? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta hoy? ¿Cuántos años pasaron para que él viera su aflicción? ¿Cuántos años? Más de 400 años. Hay generaciones de 40 años, de 50 años, de 70 años y de 80 años en la Biblia. 5 generaciones de 80 años viviendo en esclavitud. O quizá fueron 8 generaciones de 50 años o 10 generaciones de 40 años. ¿Cuántas generaciones? Si el promedio de vida de ese entonces era como lo dijo Moisés en el Salmo 91, en el Salmo 90, era de 70 años y de 80 ya con muchos problemas. ¿Cuántas generaciones nunca conocieron un estado de libertad? Tú hoy vives un estado de libertad espiritual y física, por supuesto, no estás en la cárcel. ¿Cuánta gente no viviendo un estado de libertad espiritual? Sus padres vivieron sin Cristo. Hoy los hijos viven sin Cristo y los hijos de sus hijos vivirán sin Cristo y nunca conocieron la libertad de Él. Nunca le conocieron. ¿Cuántos? ¿Cuánta gente vive y seguirá viviendo de esa manera sin libertad? Y entonces un día le habla Dios a Moisés y le dice: mira, he escuchado el clamor de mi pueblo, he escuchado su angustia porque han clamado a mí, porque han estado cautivos durante mucho tiempo allá en Egipto. Señor, ¿cuántos años? ¿Y apenas te acuerdas? Pero escuche, dice la escritura en Éxodo 12, verso 40: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Un día se le ocurrió a Dios: voy a meter a mi pueblo, a la descendencia de Abraham, mi amigo, los voy a meter en cautividad. ¿Se le habrá ocurrido? ¿O él dijo, a causa de su dureza, porque es un pueblo rejego, es un pueblo de dura cerviz, es un pueblo rebelde, es un pueblo avaro, ni para la pintura dan, de las tiendas que tenían en ese tiempo? Dice la hermana Rosita, amén. Dígalo fuerte. Amén. Bueno, los voy a meter, porque ya había sido profetizado. Nunca se le ocurrió a Dios, Él lo profetizó. Génesis 15, Él se lo dijo a Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Y el propósito eran 400, no 430. No crea que cuando llegó Moisés, Dios le habló a Moisés a los 80 años. Y no crea que cuando llegó Moisés, mire, si se encontró de opositor Moisés al faraón, eso era lo menos, porque el mayor opositor era el mismo pueblo. Dios me ha dicho que los voy a sacar de la esclavitud. Ay, ¿a ti quién te ha puesto como juez entre nosotros? ¿Quién te dijo? A ver, ¿qué profeta te habló? Dime, ¿qué profeta te habló? ¿Sale en la tele? ¿Sale en la radio? No lo puedo reconocer. No, pues que fue Agapito Rodríguez. Ni lo conocemos. ¿Ese qué? Dios me habló, verdad buena que Dios me habló a través de ese profeta. Bueno, pues no le creyeron a Moisés. Dice la palabra de Dios que no le creyeron. No creo que cuando llegó Moisés, el faraón era el menos opositor. Era el menos. El pueblo era el de dureza cerviz, de cerviz.
El pueblo era el que tenía duro su corazón. El pueblo era el que no le, el incrédulo. Era el pueblo. ¿Cuántas veces Dios hablándote, diciéndote: yo aquí estoy contigo, yo te sanaré, yo te ayudaré, yo esto, yo aquello, el otro, estás conmigo, ¿qué te preocupa? Aunque tu padre y tu madre, mira, yo tengo cuidado de ti. Si Dios se preocupa de las aves de los cielos, no se preocupan por qué han de comer, no se preocupan por qué han de vestir. Es más, ni Salomón con toda su riqueza se logró vestir como los lirios mismos del campo. ¿Qué te preocupas? Y la gente entra en un estado de nerviosismo, en un estado, pierde la calma y dice: Señor, no puedo tener más paciencia. ¿Qué sucede conmigo? ¿Cómo? ¿No le creen a Dios? ¿Cuántos le creen a Dios? Para los 3 amenes. Y Dios diciéndote: yo estaré contigo. Yo estaré contigo. No te preocupes, yo estaré contigo. ¿Qué hago, Señor? Me quedo aquí como los lirios del campo esperando a que tú nos vistas. No, sal a buscar trabajo. Y cuando vayas, yo estaré contigo. No tardó 40 años para sacarlos. A los 80 años le habló a Moisés, a los 120 años murió. Y no entró. No entró a poseer la tierra, porque 30 años estuvo batallando. Dios dijo: esto es para un momento, 400 años, pero 30 años se la pasó batallando. ¿Cuántas veces diciéndole: Señor, ayúdame, me la paso batallando contigo? Yo quiero dártelo, yo quiero sanarte, yo quiero ayudarte, pero no me dejas ayudarte, iglesia. Y Dios diciéndote: sí te quiero ayudar, sí te quiero sanar, sí te quiero prosperar, sí quiero estar contigo, sí quiero arreglar tu matrimonio, sí te quiero, aleluya. Y la gente diciendo: no, todavía no. Y aunque no lo diga, con sus hechos lo dice. Pero llega y pide: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. ¿Cómo? Para estos efectos, los hijos de Israel nacían esclavos y se morían esclavos. 10 generaciones de 40 años o 5 generaciones de 80 años, si es que los vivían, nacieron esclavos y murieron esclavos. Nunca conocieron la libertad. Pero de un día dice Dios: ya escuché a mi pueblo, ya se cumplió la palabra profética que le dije, ahora sí, los voy a sacar. Quería trabajar con ellos la paciencia, quería trabajar con ellos esta área, porque la gente muchas veces quiere que todo se haga así. Dice Dios: necesito trabajar con ellos. Que cuando suceda algo no venga: Señor, ¿qué voy a hacer, Dios mío? Y el estado de nerviosismo, escuche, afecta tanto su área cerebral que no permite que usted sane, no permite que usted sea libre. Al contrario, dice Dios: sí necesito trabajar contigo, pero si guardas la calma. A una persona le pueden decir: estás bien enfermo, y usted puede decir: sí, Señor, pero yo tengo calma porque sé que estoy contigo, y si me voy estaré contigo, aleluya. ¿Sabe qué? Su cuerpo comienza a enviar el neurotransmisor correcto para comenzar a sanar, aleluya. Alguien diga que amén. Y entonces Dios comienza a trabajar en usted. Y en ese tiempo comenzó a trabajar en el pueblo de Israel. Ellos no pudieron haber dicho: Señor, ¿qué vamos a hacer? Pero Dios diciéndote: ¿qué te preocupas? Estoy trabajando la paciencia. Estoy trabajando la paciencia. Mire, en el libro de Juan 2 dice la palabra de Dios que se celebraron las bodas de Caná. Y cuando estaba allá en Caná, dice la escritura, al tercer día se hicieron las bodas de Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que él os dijere. Escúcheme, cuando hay algún faltante en alguna fiesta, ¿qué sucede? Comienzan los problemas. No te dije que trajeras más vino, ya ves, te mediste. Te dije 4 cajas y trajiste 4 botellas. Aleluya. Y comienza la impaciencia. Te dije que trajeras 10 pollos, hijo, trajiste 2 para la iglesia. Pues ¿cómo? Es que a él le gustan unos pollos que se comen en la barbacoa, a la penca, pollo con carne de puerco alrededor y una salsa que qué barbaridad, con nopalitos así, y un consomé de pollo que qué barbaridad. Pero escuche,
Ellos en ese momento estaban ahí pensando: Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Ya no hay vino, vamos a quedar mal con los invitados, ¿qué vamos a hacer? Escuchen. Y entonces ahí estaba Jesús, la madre de Jesús, y estaba Jesús y sus discípulos. Y entonces ella dijo: ya sé, Jesús, ¿qué crees que se acabó el vino? ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué? Aún no ha llegado mi hora. ¿Yo qué? Ustedes que estén ahí, dejen de estar haciendo, hagan lo que Él les dice. Escúcheme, Dios diciéndote: quiero trabajar contigo la paciencia, quiero trabajarla, pero necesitas, número uno, venir a Jesús. Levante su mano conmigo y diga: necesito ir a Jesús. La madre de Jesús, ella los llevó a Él. Ella los llevó a Él. Número dos, haced todo lo que Él os dijere. Número dos, diga conmigo: tengo que hacer todo lo que Él me diga. Dice: y habían ahí 6 tinajas conforme al rito de la purificación. Digan conmigo: necesito entrar a la purificación. Él quiere trabajar contigo la paciencia, pero tú necesitas entrar a la purificación. Tú puedes estar donde está Jesús, te pueden llevar donde está Jesús. Puedes quizá, pero quizá ya no hagas lo que Él te dice. Y dice Dios: quiero trabajar contigo la paciencia. Por última vez, ¿qué es la paciencia? Es la capacidad que tiene una persona para poder soportar, ¿qué más? Tolerar, ¿y qué más? Y atravesar una situación difícil sin que entre en un estado de nerviosismo o sin que pierda su calma. Se acabó el vino, ya no hay vino, María, ¿qué hacemos? Bueno, aquella María estaba bonita, no como esta. María, ¿qué hacemos? No hay vino. Tranquilos. Ella había trabajado la paciencia. Tranquilos. ¿Dónde está Jesús? Ah, está Jesús. No hay vino, hijo. No perdió la calma y había trabajado la paciencia. Imagínese cuando llevaron a Jesús a la crucifixión. Ella hubiera estado ahí: ay, no, a mi hijo no, mejor a mí. Si la hubieran crucificado a ella y hubiera resucitado, tendríamos aquí a María, pero no era María, es Jesús. Y sigue siendo Jesús. Aleluya. Désela fuerte a Jesús. Póngase de pie. Cierre sus ojitos, por favor. Dios diciendo: quiero trabajar en ti la paciencia. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos.